Buenas tardes con todos. Bienvenido a la PUC. Bien. Es un gusto que nos estés visitando. Para mí es un placer poder estar en esta oportunidad dando inicio a este minicurso. Gracias por estar aquí en la Católica en todo este tiempo. El profesor Zamora nos visita desde la Universidad Fluminense de Brasil, donde es candidato a doctor. Y en esta oportunidad nos va a dar un minicurso de 5 sesiones, donde vamos a reunirnos cada jueves a esta hora. Bueno, les dejo con ustedes al profesor Zamora. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer al profesor Rola, al profesor Hernán, a todos por la bienvenida aquí. Vamos a comentar algo, como dijo el doctor. Soy candidato a doctor. Yo trabajo también en un campus de la Fluminense. Lo que me interesa más que nada es el estudio de foliación, pero en un espacio especial, que es el espacio aumentado, espacio de módulo aumentado. Vamos a hacer un pequeño tráiler, digamos, de lo que espero ver. Entonces, primero vamos a ver un poco por qué estudiar la teoría de Teichmüller. Entonces, para eso vamos a recordar un poco lo que es el espacio de módulo. De móduli de superficies de Riemann. De género G. Entonces, vamos a considerar una superficie Riemann de género G. Las definiciones las voy a dar después. Esto es una pequeña introducción, que es, digamos, una superficie de Riemann sigma G. Esto es de aquí. Y lo que yo voy a considerar son todos los biolomorfismos entre superficies de Riemann. Y voy a definir una clase de equivalencia. Una clase de equivalencia. Y eso me va a dar el espacio móduli. O sea, el espacio móduli va a ser todas las clases de equivalencias de superficie de Riemann salvo isomorfismos, salvo biolomorfismos. Entonces, el siguiente paso va a ser definir una foliación. Una foliación holomorfa en su fibrado de Hodge. Entonces, ya tengo este espacio, vamos a ponerlo aquí. Tomo un punto que sería una curva, una superficie de Riemann. El fibrado de Hodge es un fibrado tal que, vamos a ponerlo, digamos así, tal que las fibras, o sea, si lo llamamos este pi, tal que pi a la menos 1 de C es el conjunto de todas las formas, ¿sí? Donde, o sea, es un conjunto de todos los pares, el propio C y omega, donde omega es una forma holomorfa en C. ¿Sí? Entonces, este va a ser el fibrado de Hodge. La fibra va a ser esto acá, que lo puedo simplemente identificar como el conjunto de formas en C. Y una vez que ya tengo acá, mediante deformaciones, vamos a definir, digamos, aquí, vamos a considerar este punto aquí, una foliación, vamos a llamarle FG. Va a ser llamada la foliación isoperiódica. Iso viene de igual, periódica viene de periodos, o sea que las hojas van a ser estos pares que van a tener igual periodo, que vamos a definir posteriormente. Luego de eso, va a venir una curiosidad. A este MG yo lo puedo compactificar. Entonces vamos a
bueno, vamos a suponer, bueno, que este es, digamos, así abierto. Digamos que lo compactifico. Este se llama hay varias compactificaciones. Voy a usar la compactificación de Deligne-Mumford. De Deligne-Mumford, que es por curvas estables. Entonces, al principio voy a simplemente decir que son las curvas nodales. Pero va a cumplir que su grupo de automorfismos es finito. Entonces, digamos, si este punto representa aquí en el borde, vamos a ponerlo así. Ahora va a ser esto, pero con nudo. O sea, digamos, los puntos límites de esto de acá van a ser las superficies que yo los puedo degenerar a un punto, ¿no? Es como si yo acá tomara un lazo y lo comprimo, ¿no? Tendría aquí. Entonces, esta es la compactificación de Deligne-Mumford del espacio de móduli. E igual defino el fibrado de Hodge. Esto es que no tomo la forma nula. Y lo que yo voy a querer hacer es esta foliación extenderla acá. Bueno, vamos a ver si es que se puede, ¿no? Y el objetivo de lo que estudié fue que sí se puede y vemos sus singularidades y tal. Pero más o menos esa era la idea. El problema es el salto de aquí para acá, ¿no? Una observación. Este MG no es en realidad una variedad compleja. Es un orbifold complejo. Que la diferencia es que en variedades nosotros tenemos las cartas locales. En este caso las cartas locales van a ser cocientes por una acción. ¿Sí? Bueno, no voy a entrar en mucho detalle con eso. Solo dejar en claro que aquí no es una variedad. Solo que para poder definir esto de acá, voy a necesitar un espacio mayor. O sea, vamos a ver, aquí vamos a ver, de hecho, ciertos problemas a querer definir globalmente, aquí, la foliación. Voy a tener que hacer un paso, ¿no? El paso va a ser la introducción a Teichmüller. De hecho, se cumple que el espacio Teichmüller, ya veremos la definición correcta, es el cubrimiento universal del espacio. Bueno, en realidad es así, ¿no? Es el cubrimiento universal. Entonces, tomando la figura de Hodge, ¿sí? Entonces tengo este de aquí, tengo este de aquí. ¿Y qué va a ser? Va a ser más fácil definir una foliación aquí. Aquí tenemos este es el cubridor. Y mediante una propiedad que, o sea, lo que en realidad se cumple es que MG es el cociente de TG sobre un grupo que es un grupo modular, que veremos más en detalle. Entonces, mediante esa acción nosotros podemos definir, o sea, tenemos esta foliación, voy a poner F en TG, y mediante esa acción baja esta foliación FG. O sea, entonces, esta foliación isoperiódica va a ser la inducida por esta acción en Teichmüller. Y vamos a ver la misma cosa, o sea, esto también lo puedo poner en el compactificado. Y aquí también lo compactifico.
Solo que aquí viene un problema. Teichmüller sí es una variedad compleja, se demuestra que es una variedad compleja. Esto también es una variedad compleja, pero el compactificado no es una variedad compleja. ¿Sí? No es una variedad compleja. Entonces no tiene sentido. Bueno, se prueba que de hecho no es Hausdorff ni localmente compacto, entonces no es una variedad compleja. Entonces esta idea de querer extender la foliación aquí y luego bajarla acá haciéndolo análogo no se va a cumplir. Bueno, más o menos, digamos, eso fue. Y mediante otras cosas, esto lo vamos a poner, vamos a definir una acción que va a estar en un conjunto mayor, donde este de acá sí va a ser una variedad compleja, la falencia de acá baja acá y luego podemos bajar. Entonces, esa es la idea en general para poder llegar a una foliación aquí. Entonces, por eso es que... ¿Dónde está? Ya. Por eso es que me interesó en particular el estudio de la teoría de Teichmüller, ¿no? Porque es a través de él y su compactificación que vamos a poder bajar a una foliación aquí en MG. Entonces, más o menos ese es en general, no es a grosso modo todo lo que vamos a hacer. Y bueno, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Esto solamente, digamos, mi motivación para estudiar Teichmüller, ¿no? Después de Teichmüller. Bueno, voy a dar un tempito. Sí. La compactificación arriba es la compactificación de Kurzweil. No, de Dellingmanford. O sea, hay varias compactificaciones, ¿no? Entonces, en este caso, la compactificación que yo estoy haciendo, voy a hablar brevemente. Entonces, un elemento en Teichmüller, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una superficie de referencia. Sigma G. Va a ser superficie compacta, conexa, cerrada. Vamos a poner cerrada. ¿Verdad? Conexa de género G. No necesariamente, superficie, solo superficie. Entonces, una de las formas de definir el espacio de Teichmüller es mediante estructuras hiperbólicas. La que yo voy a hacer va a ser mediante marcajes no hiperbólicos, sino con biolomorfismos. Es decir, primero voy a definir lo que es un marcaje. Va a ser un par, donde F... Bueno, primero, X es una superficie Riemann, F es un homomorfismo. Homeomorfismo. X, superficie de Riemann. Entonces, yo tengo mi superficie sigma G. Tengo mi superficie X, que es de Riemann. Entonces, ese va a ser solamente un marcaje de sigma G. ¿Qué es lo que hace este marcaje? Yo tengo que X es una superficie de Riemann. Entonces tiene su estructura de variedad compleja. Al ser F un homeomorfismo, esa estructura de variedad compleja viene a sigma G. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es dotar a sigma G de una estructura de variedad compleja. Entonces, y de ahí yo voy a definir dos marcajes, son equivalentes. Vamos, X1, F1, equivalente, X2, F2. Si solamente si existe un biolomorfismo, entonces tendríamos así, tenemos este sigma G, X1, X2, F1, F2, tal que esta composición HOF1 es isotópica a F2. Sí, entonces lo que se cumple que esto de hecho es una relación de equivalencia. Sí, entonces esto de aquí es relación de equivalencia. Y el espacio de Teichmüller va a ser el conjunto de todas esas relaciones de equivalencia. Entonces, de esa forma, yo solamente estoy definiendo el espacio de Teichmüller
como estos marcajes. Bueno, relaciones de equivalencia de estos marcajes. Cuando yo compactifico, esto se ve, si hago acá, voy por allá. Entonces, cuando yo voy a compactificar, voy a agregar las superficies complejas con nudos. Ya no van a ser suaves, van a ser con nudos. Entonces voy a tener, digamos, así. Entonces esta va a ser mi superficie X. Mi superficie de referencia va a ser lo mismo. Pero ¿qué es lo que va a existir? Va a existir aquí en sigma G. Va a existir aquí una curva que se va a contraer aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso ya no va a ser homeomorfismo. F va a ser continua y sobreyectiva. La imagen inversa del nudo, vamos a llamarle Q, de Q es la curva C, y fuera de, o sea, sigma G menos esa curva, X menos un nudo, aquí es homeomorfismo. Entonces, bueno, esto sería un marcaje aquí en el espacio Teichmüller aumentado. Bueno, antes no voy a decir, simplemente va a ser un marcaje estable le puedo llamar, porque aquí ya estoy marcando superficies estables. Y va a haber el equivalente aquí, va a haber el equivalente a esta relación de equivalencia. Solo que, en este caso, tenemos las condiciones, en este caso yo digo X1, F1, equivalente de X2, F2, si solamente así, existe de X1, X2, un isoconforme. ¿Sí? Tenemos sigma G, X1, X2, y aquí es H, F1, F2, solo que ahora, bueno, lo cambiamos por isotopía, o sea, H o F1 va a ser homotópico a F2. O sea, lo que... dígame. ¿La curva tiene que ser con signo de intersección? Sí, o sea, de hecho... ¿Puede ser una multicurva de dos? De hecho, aquí yo he hablado para solo un nudo, pero si la curva tiene 2, 3 nudos, tengo que tener 2, 3 curvas disjuntas, que no son isotópicas entre sí, ¿no? Tiene ciertas condiciones, de tal manera que la imagen inversa de los nudos sean esas curvas, y cuando yo quito las partes, va a ser un homeomorfismo. Entonces, lo que usted menciona es lo que, al menos en lo que hemos trabajado, se llama un sistema de curvas. Un sistema de curvas en la superficie de aquí. Y es con esos que voy a parametrizar. De hecho, cuando yo dije acá, tengo UC, en este caso C, es un conjunto de curvas que se van a ir a los nudos. Entonces, aquí esto me va a dar un abierto, bueno, ya lo hablaré con más calma, ¿no? Pero sí, o sea, son estas curvas que se van a ir a estos nudos. Y esto de acá va a ser una aplicación por los giros de Den a través de, o los twists de Den a través de estas curvas. Entonces, la compactificación en este caso, lo que yo voy a tratar, va a ser en esto de acá. Pues estoy agregando los marcajes, pero de ese tipo. Voy a formalizarlo más adelante cuando lleguemos al asunto, pero en sí es la idea, ¿no? Y ahora sería así, ¿no? Sería el espacio de Teichmüller aumentado. Podría decirle compactificación de Deligne-Mumford también, pero el término Deligne-Mumford es para el MG, ¿no? Yo solamente le llamo espacio de Teichmüller aumentado.
por curvas estables. Entonces, como se ve, la parte del estudiar Teichmüller es muy rico, y al final con la acción que está acá, que también se va a cumplir en los compactificados, podemos bajar todo lo que hagamos en Teichmüller, podemos bajar a AMG. Y es de esa forma que nosotros vamos a obtener lo que nosotros queramos, en este caso particular de la foliación isoperiódica, ¿no? Entonces, es por eso que me motivé, o bueno, me empecé a estudiar la teoría de Teichmüller. Solo que al momento que cuando uno va a agarrar la teoría de Teichmüller, ve por superficies hiperbólicas, por métricas hiperbólicas o de diferentes tipos, ¿no? Se muestran que todas esas definiciones son equivalentes. Entonces, en este caso yo estoy haciendo por superficie de Riemann, esto me va a inducir una superficie hiperbólica, y también si tengo una superficie hiperbólica me va a inducir una superficie de Riemann, de tal manera que las definiciones sean equivalentes. Bueno, eso es a grosso modo a lo que tal vez espero mencionar. De repente la parte del compactificado no lleguemos mucho, pero al menos entender espacio Teichmüller, la acción con el grupo modular, y ver si podemos hablar un poco de la geometría, solo que para la parte geométrica, para definir una métrica, es más común utilizar la definición por mapeos cuasiconformes, ¿no? En vez de ser homeomorfismo, el F sería un cuasiconforme. Como mencioné, todas esas definiciones son equivalentes, ¿no? Entonces, es más gráfica y más fácil utilizar esa parte para la geometría, ¿no? Y también para la topología. Gracias. ¿Diana? Una pregunta. Y en términos, por ejemplo, de la definición clásica de aplicaciones cuasiconformes, ¿qué ocurre con el coeficiente de Beltrami con el que se hace la frontera? ¿En qué sentido define? A ver, si no... conjugable. Sí, o sea, lo que... A ver, en la parte de cuasiconformes, la definición de compactificación no lo recuerdo bien, pero sí me sirve para estudiar la geometría. Entonces, la parte de la geometría, para eso tenemos que definir la métrica, en este caso, ¿qué sería la métrica de dos elementos? Y ahí se utiliza el teorema de Teichmüller, que es la existencia de una función extremal, la función de Teichmüller, ¿no? Eso es una parte que requiere más, o sea, no es el objetivo del curso, pero sí lo puedo mencionar, ¿sí? Porque sí también es interesante. Al momento de estudiar varias compactificaciones, de hecho, el espacio de Moduli, cuando uno lo busca, lo encuentra por stacks o por funtores, el término netamente algebraico. La parte que yo estoy viendo es la parte con estructura compleja, ¿no? Y ahí se ve varios tipos de compactificaciones, varios tipos de definiciones, todas equivalentes, ¿no? Y bueno, lo que yo he trabajado es por ahora con esta definición, pero sí se podemos hablar un poquito con definición en la parte con los coeficientes de Beltrami o mapeos cuasiconformes. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, bueno, eso fue la, digamos, introducción. Hay mucho por hacer. Bien. Una pregunta, ¿la compactificación Sí. tiene como la misma dimensión, digamos, de...? Sí, tiene, o sea, digamos, en este caso, tiene dimensión 3G menos 3. Este también, no, la aplicación también tiene 3G menos 3. Dimensión real. No, estoy hablando de división compleja. División sería 6G menos 6. La estructura no es solamente la real analítica, ¿no? ¿Perdón? De los espacios Teichmüller, la estructura no es solo real analítica. Sí, de hecho, lo que se demuestra es que este espacio de Teichmüller hay un homeomorfismo con un dominio de C3G menos 3. ¿No? Entonces, esto es demostrado por el mergullo de Beers. ¿Sí? Y sí, también tiene la estructura real analítica. Ahí utiliza otra definición para definir el espacio Teichmüller. De hecho, hay un libro de Abikov, que se llama así, la estructura real analítica del espacio Teichmüller.
No, entonces, él es donde él menciona y él da otra definición también de Schmiller, que al final todas son equivalentes, ¿no? Pero digamos, por cultura y por saber lo leí, pero no es el foco al menos de la parte que estoy planteando, ¿no? Sí. Eso ahí. Sí. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Esta primera parte. Que va a ser familias. Bueno. Superficies de Riemann. Entonces voy a considerar phi C, ¿ve? Donde C y B son dos variedades complejas. Phi es un morfismo propio, déjenme verificar. Es holomorfo. Sí, propio. Propio significa que la imagen inversa de un compacto es compacto. Y una submersión. Entonces, y voy a denotar CB, la fibra, en B. O sea, más o menos tengo este gráfico. Digamos, este B, lo voy a graficar así. Este va a ser C. Entonces yo tengo aquí un punto B. Entonces, esta va a ser su fibra, CBB. Entonces, este phi es una familia de variedades complejas. Phi es una familia de variedades complejas. Entonces, tenemos nuestra primera definición. Voy a fijar un punto base, sea B0. Fijo. Entonces, con esta misma idea puedo decir que phi es una deformación o familia de deformación de la fibra CB0. Sí. Entonces, solamente lo que estoy haciendo, bueno, vamos a fijar. Entonces, B, C, fijo un B0. Esta es su fibra. Y toda fibra de aquí, ST, va a ser una deformación de CB0. Entonces toda fibra, CT, que sería T menos 1 de T, es una deformación de B0, de C. Entonces, vamos a considerar como B siendo un disco de C. Eso va a ser
mis parámetros, vamos a considerar, consideremos B disco, en el disco unitario, y B0 como el origen. Entonces, más o menos un pequeño gráfico. Podemos hacerlo así. Si nosotros tenemos aquí C. Este es el eje real, eje imaginario. Entonces, aquí en ese punto, aquí, y cerca de él, digamos en ese punto aquí. Ahí. Entonces, este es delta, bueno, aquí C está aquí, aquí nosotros tenemos phi. Entonces, lo que nos va a servir en adelante es un teorema de Heresman, teorema de fibración de Heresman, en el que nos dice que esta familia es trivialmente local. Entonces, lo voy a mencionar. ¿Sí? Entonces, se tiene y es un fibrado fiber bundle, fibrado, bueno, es un fiber bundle, no sé cómo sería su traducción en español. Voy a poner C infinito. Y el teorema que utilizo, ¿y esto qué es? Localmente un producto. Entonces, el teorema va a ser, bueno, estoy llamando 1. Fibración de Heresman. Entonces nos dice que para el 0, mi punto base, existe una vecindad abierta de él. Y un mapa C infinito, F, que va de la imagen inversa U0 hasta el producto de U0 con la fibra, y o sea, ese mapa existe, que es infinito, y hace conmutar el diagrama. Si aquí yo tengo la proyección al primer factor y aquí el propio phi, esto conmuta, ¿no? O sea, tenemos P1 o F igual a phi. Y además puedo ver cómo las fibras, o sea, cuál es la relación entre las fibras. Entonces, además, si tengo un punto X en C0, el mapa phi de X, que va de U0 a la familia, tal que
T lo lleva a F-1 TX, es holomorfo, ¿no? Entonces voy a hacer un diagrama que nos va a ayudar a entender lo que dice este teorema. Tenemos aquí 0, U0, esta es su imagen inversa. Sí, recordemos que phi, aquí U0 está acá, entonces su imagen inversa va a estar acá. Y por otro lado, aquí, U0 y por aquí la fibra C0. Entonces aquí vamos a tener el producto. Entonces, este es C0 aquí. Este es, vamos a poner aquí como C0. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? En esta parte agarro un X aquí. ¿Boté? ¿No? Tengo el punto de coma X. Bueno, aquí es el mapa F. Entonces, aquí tengo el punto T. Este X está en la fibra, entonces digamos que esté aquí. Entonces, este punto de acá lo llevo por F, tomo superimagen, digamos que estará por aquí, F-1 de X. Entonces, esta sección lo que hace es define sigma de X toma esta función, es la función que lleva T a este punto de aquí. Sí, y también lo que se puede ver es que este F-1 de TX pertenece a la fibra CT. Sí, entonces, vamos a poner bien, es 0, entonces CT. Entonces, sí, la imagen, que sería, digamos, algo así, ¿no? Digamos como que se endereza, ¿no? Aquí. Sí, entonces esta sección nos permite analizar cómo son las interacciones de los puntos. O sea, yo tengo este punto acá, quiero ver cómo serían las interacciones con la fibra. Esta sección nos permite ver, nos permite estudiar. A ver qué tenemos. Sí, pero sí, pero utilizando esta de acá, ¿no? Sí, fue una manera de verlo así. ¿Eres malicioso esa versión? ¿Perdón? ¿Eres malicioso? Porque yo recuerdo el teorema clásico. Sí, no, es una modificada para variedades complejas. Aquí, solo una cosita, que este mapa es C infinito. O sea, de hecho, sí. De hecho es un difomorfismo, si no recuerdo mal, escrito mal. Lo que va a hacer es que las fibras, de hecho, van a ser difiomorfas, pero no biolomorfas. O sea, ahí, si bien lo que puede pasar, o sea, no van a tener, todas las fibras van a tener diferentes estructuras holomorfas, ¿no? Esa es una pequeña observación que voy a poner acá. Sí. Una pregunta más o menos histórica. ¿Esto es antes del Mañez Absoluto? No sé, profesor. No sabría. No tienes idea. No, pero puedo dejar el libro de donde lo saqué. ¿Sí? Se llama Hodge Theory.
¿sí? Y es de Griffith-Harris. Creo que aquí sí es, no recuerdo cómo se escribe. Harris. Eduardo Caetano, creo que sí es. Y es el capítulo 7, ¿no? Sí, es de ahí el teorema de filosofía en este sentido. Entonces, bueno, voy a dar un tiempito para que escriban. Sí, de hecho es un difeo. Un difeo. Un difeo. Difeo. Entonces, unos resultados que tenemos de ahí, voy a llamarle un corolario 1, es que para todo t en esa vecindad, defino mi t, un camino que junta el 0 con t, tal que el t camino y t de 0 es 0 y mi t de 1 es t. Entonces la curva ct, que es fila menos 1 de t, que es f menos 1 de t por c0, es difiomorfa a C0. Entonces F, o sea, es decir, F induce un difiomorfismo entre las fibras C0 y CT, que lo voy a llamar F de mi de T. Y de hecho, si es un difiomorfismo, lo puedo ver a nivel de homología. C0 que sería isomorfismo, y a nivel de cohomología no, aquí es CT, que sería cohomología CT. Y no van a depender, o sea, estos isomorfismos no van a depender del camino escogido. Y esos dependen solo de la clase homotopía de IT. O sea, si yo tengo otro camino que es homotópico a UDT, entonces estos mapas F van a ser iguales. Entonces, en este caso,
a este difeomorfismo lo voy a denotar, denoto F mi de T por F de T nada más. C de 0, C de T. Okay. Estos isomorfismos me van a servir para poder definir una familia de formaciones isoperiódicas a lo largo de un punto, ¿no? Entonces, la primera parte, ¿cómo vamos? Sí, falta 10 minutos, ¿verdad? Esa parte termina lo que es de formación de familias de superficies. Bueno, yo consideré curvas, ¿no? Pero también hay una identificación entre curvas algebraicas y superficie de Riemann. Entonces, bueno, hacemos eso aquí. Ya. ¿Alguna preguntas aquí? Bueno, entonces, la sección 2 sería deformaciones isoperiódicas. Bueno, aquí me faltó definir el MG. Bueno, antes de eso voy a hacer primero MG. Como mencioné, son superficies de Riemann. Módulo biolomorfismos. Su fibrado de Hodge va a ser los pares C, omega, donde C pertenece a G y omega es una forma en C. Sí. Bueno, de hecho aquí es clase equivalencia, también sería la clase equivalencia. ¿No? Entonces considero C1, omega 1, C2, omega 2, aquí. O sea, que no sean las formas nulas. ¿Ya? Entonces, voy a hacer mi... aquí. Misión. Entonces, esos puntos son, o sea, 2 puntos, vamos a poner 2 puntos, 2 puntos, son equivalentes isoperiódicos, o isoperiódicamente equivalentes, lo mejor. Isoperiódicamente equivalentes si existe un isomorfismo en sus grupos de homología tal que si yo integro forma omega 1 en gamma, entonces este sería un ciclo aquí, yo lo llevo por fin acá y lo integro omega 2 a lo largo de su ciclo.
Y esto va a ser para todo gamma aquí. Olvidé mencionar que esto también se llama el periodo de omega 1 respecto a alfa, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que estos dos puntos son isoperiódicamente equivalentes si existe este isomorfismo tal que los periodos van a ser iguales, ¿no? Y de hecho la relación, que eso define una relación, es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces eso es un ejercicio simple. Entonces, primer resultado. Es una proposición, vamos a llamarle. Faltó decir. Y escribimos C1, omega 1, isop, C2, omega 2. Entonces, una proposición es que esto de acá es la relación de equivalencia. Bueno, se tiene que probar que es reflexiva, simétrica y transitiva, que sigue de la propia definición. ¿Cómo vamos? Bueno, ahí está. Ya. Son las 4, ¿parece si hacemos una pausa? ¿Se puede hacer una pausa? ¿Sí? ¿Unos 5 minutos? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Ya. Entonces, hicimos 2 deformaciones periódicas. Tres. Vamos a ver. Familias isoperiódicas alrededor de un punto fijo, punto fijado. Entonces, nuevamente consideramos nuestra familia. Sí, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Que a un punto su imagen inversa me asociaba una curva. ¿Sí? Entonces, de hecho, esto me da una parametrización del espacio de móduli, que lo puedo escribir así. M va de U0 hacia MG, tal que acá T toma su clase de equivalencia CT. Entonces, un mapa, un gráfico podría ser así. U0, este es T. Su clase de equivalencia. Exacto. ¿Sí? 5, 6. Y ahora yo voy a, vamos a llamarle MT. Sí, entonces voy a llamar a la imagen de U de 0, voy a llamarle de V. Imagen de IMT, que va a estar aquí en MG. Ya, entonces defino su fibrado de Hodge aquí, va a ser
como la unión de los t's en un cero de las formas de CT. ¿Sí? Esta es su fibra de Hodge, ¿no? Fibra de Hodge. Y ahora voy a hacer una definición. Voy a considerar un punto fijo, o sea, 0, omega 0. Aquí. Una familia isoperiódica local, una familia isoperiódica local alrededor de ese punto. ¿Sí? Es un camino, llamarle alfa 0, que va de epsilon 0 a epsilon 0. Bueno, sí, contenido un 0. Tal que lo que va a hacer es, tenemos a T, lo lleva a su clase CT omega T, donde aquí este omega T es el pullback de esta forma omega 0. Recordemos los FTs son los de acá. Sí, entonces yo agarro la inversa, que va de CT, C0. Entonces, como estoy empezando con una forma acá, tomo su pullback, me va a dar una forma aquí. ¿Sí? Eso. Y tal que alfa 0 en 0 es mi punto dado. Ya. Y para todo T aquí voy a tener la igualdad de periodos. Y para T FT omega T. Y esto es para todo gamma C0. Sí, recordemos, ¿no? FT está aquí en homología. Bueno, ya lo borré, pero en homología es en C0. Sí, entonces yo tengo un ciclo acá, me lo llevo un ciclo aquí, este de aquí. Entonces eso va a ser una familia de formación isoperiódica, bueno, una familia isoperiódica local alrededor de ese punto. Entonces, un pequeño gráfico para poder, digamos, entender un poquito mejor. Este es C0. CT. T. Tengo FT.
Entonces ahí estaríamos gamma ft de gamma. Aquí un poco de cuidado con la notación, porque en realidad es lo que hace este mapa. Si yo tomo la clase de equivalencia de un ciclo alfa, es la clase de equivalencia de la imagen de ese de aquí. ¿No? Estoy jugando un poco con la notación, pero en realidad sería eso. Ya. Sí, entonces tenemos esta definición, ¿no? Tenemos este camino que va, digamos, deformar un poco nuestro punto fijo C0 omega 0, y vemos, ¿no?, que este phi es un iso que vale esa igualdad. Entonces, en particular, tenemos este liso que vale esa igualdad, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en particular para todo t van a ser isoperiódicamente equivalentes, ¿no? Entonces, una pequeña... ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, una observación. Entonces, para todo t menos epsilon 0, 0, tenemos que Ct omega t es equivalente, isoperiódicamente equivalente a C0 omega 0. Pero si nosotros, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Espero que esté siendo comprensible. Lo bueno es que está siendo filmado, de ahí cualquier cosa lo ven y el otro jueves hablamos. Ya, entonces... Ahora, pero este punto C0, que es el que yo estoy tomando como punto base, era mi fibra central de la familia, ¿no? De esta familia. Sí, o sea, ese punto base es estoy tomando mi familia y este como su fibra central. Entonces, si yo tengo otros dos puntos, también para ellos tendría otras familias. Sí, solo dejar en claro eso, ¿no? Este C0 es el, ¿no? Solo una observación nomás, este C0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ahora agarrar dos puntos, entonces voy a ver deformaciones de esos puntos, voy a necesitar otras familias para esos puntos, ¿no? Mi intención va a ser un camino de placas de deformaciones. Eso es lo que yo voy a querer, y de hecho ese camino de placas va a ser mi hoja de mi foliación isoperiódica. ¿Sí? Ese es el objetivo de todo esto que estamos haciendo. Un ratito más. Entonces, ahora miren otra definición. Sean C omega de eta mg el rojo, un camino de placas. Creo que no se ve bien este rojo. Placas o un camino isoperiódico juntando o uniendo
estos dos puntos. Es un mapa continuo. Aquí un poquito de miedo, entre comillas, cuando hablo de continuidad, porque tendría que hablar de una topología, ¿no? Pero eso, como comenté, es algo que después podemos comentar. Igual va a ser la misma historia. Como este MG vimos que es el cociente de Teichmüller por el grupo modular, la topología de Teichmüller baja aquí. Esa es una forma, ¿sí? Hay varias otras topologías, ¿no? 16. Sí. Mapa continuo, tal que existe una partición A igual a 0. A B, tal que para todo I más 1 defino alfa I como la restricción de alfa. Ti T más 1 existe familias de curvas CI. ¿Sí? O sea, mismo esquema de acá, ¿sí? Solo que para cada pedazo estos TIs y más 1 está contenido en UI. Difomorfismos suaves F TI que va de CI TI CT I tal que alfa I de T es CT I donde este omega I de T es Ft y al menos 1. O sea, la inversa de esta, tomo el pullback aquí, ¿no? Es idéntico a lo que hemos hecho anteriormente. Pullback, WTI y CTI. Y los periodos TI mi gamma igual FT y esto es para todo gamma en el grupo de homología. Ahora 1 CTI ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estoy tomando 2 puntos. Para cada punto vamos a tener una familia y entre ellos voy a agarrar puntitos que los conecten, ¿no? Y cada puntito también va a tener una familia y va a cumplir todo eso, ¿no? Y todo esto fue, fíjense que todo esto recae en el teorema de Ehresmann que desde el inicio, ¿no? De la familia, de todo eso, ¿no? Me faltó decir que también alfa I TI más 1 alfa TI más 1 es alfa I más 1 TI más 1. Sí, o sea, esto es solamente para que los extremos
sea el extremo de uno, el final de uno sea el inicio del otro. Y bueno, y decimos que estos dos puntos son isoperiódicos por deformación, o también que están conectados por una cadena isoperiódica, ¿no? Bueno, y como mencioné al inicio, isoperiódico va a hacer que los periodos sean iguales. Sí, entonces decimos que C, omega y me falta algo en los extremos, ¿no? Sí, me faltó que el inicial sea el C y en el final sea este de acá. Uy, esto no está acá. Sí. Sí, yo quiero eso. Sí, o sea, yo quiero que el alfa, en este caso sería el alfa 0, de T0, así como omega, y el alfa, el último alfa, que sería el alfa TK-1, el alfa K-1 de K sea de eta. Sí, me faltó eso de acá, que es importante para que tenga sentido que lo estoy uniendo. Entonces decimos que esos dos puntos son isoperiódicos por deformación. Isoperiódicos por deformación. Y están conectados por una cadena de deformaciones isoperiódicas. Una cadena de deformaciones y ahora nuevamente voy a definir una relación de equivalencia. Voy a tomar dos puntos y voy a decir que ellos son isoperiódicamente equivalentes por caminos si existe un camino de placas que los une. Definición. Sí. C omega entonces definimos pero le voy a, si el otro era isop, no una deformación isoperiódica, va a ser por placa. Defino esta relación si existe un camino de formaciones que los unen, ¿no? Entonces decimos que son isoperiódicamente equivalentes por un camino de placas o por camino de placas.
sí existe un camino de placas alfa que los une, ¿no? Y se demuestra que también que esa es una relación de equivalencia. Una proposición esto de acá, esta relación es una relación de equivalencia. A ver. Bueno, y ya para terminar hoy, creo que sí, ya estamos bien. Esta relación de equivalencia, las clases de equivalencias van a ser las hojas de lo que voy a llamar la foliación isoperiódica. Entonces, sí. ¿Cómo sería, no? Sí, y la voy a... Como vamos a tener varias foliaciones isoperiódicas, bueno, dos foliaciones isoperiódicas, una en módulo y una en Teichmüller, la voy a denotar denotada, sí, F, ¿sí? FMG es la descomposición del espacio en las clases de equivalencia y cada clase de equivalencia es una hoja. Cada clase de equivalencia una hoja isoperiódica, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿alguna duda? Sí, una pregunta. Diga. ¿Y esto en qué sentido es una colección? Sí, entonces, el objetivo, uno de los... Como voy a definir en Teichmüller, es a través de una sumersión. ¿Sí? Sabemos que una foliación por una sumersión es donde las hojas son las componentes conexas del nivel. Entonces la idea sería definir hubiera querido definir en MG una función que sea sumersión y cuyas hojas me permitan, bueno, y cuya curva de nivel me permita definir una foliación, ¿no? Pero no se puede, como comenté al compañero. Entonces, una forma de definir es utilizando conexión de Gauss-Manin, que realmente lo vi y no supe entenderlo bien. Otra forma de ver una foliación aquí es la que voy a hacer con el periodo y lo bajo acá en G. Pero ahora lo único, tal vez sea un poco intuitivo, un poco abusando de la notación, de llamarle foliación, ¿no? Porque ahora en principio solamente estoy teniendo una descomposición en clases de equivalencia. Lo que se ve es que sí, realmente es una foliación cuyas hojas tienen dimensión 2G-3,
que ese es digamos, el principal problema que yo tengo acá. En resumen, me he confundido. Mi objetivo es definir una foliación aquí. Una forma es intentar de esta forma, a través de las placas, y esas placas van a ser sus hojas, ¿no? Pero veo ese problema que usted mismo me dice. Entonces, la otra opción va a ser intentar definir el mapa de periodo. Entonces, realmente lo que aquí debería decir es un candidato a foliación, ¿no? Pero son distintos, sí. Entonces. O sea, el mapa periodo y lo que has definido como que ser por partes, por placas. Ya, es que el mapa de periodo, o sea, el mapa de periodo en realidad sería así, ¿no? C, omega G. Esto me induce un mapa. ¿Qué es lo que va a hacer? En la clase de homología de Z, CAC, voy a tomar un gamma y voy a tener, va a ser aquí gamma. Solo que esto solamente va a ser localmente. Sí, o sea, digamos, ¿no? Esto va a depender aquí de la curva. Si cambio de curva, a lo más el abierto que me da la figuración de Hertzman me permite definirlo localmente. Pero si yo tomo dos diferentes, como vimos, dos representantes diferentes, o sea, no voy a poder, eso no va a estar bien definido, mejor dicho. Si entonces tenemos un problema acá, en este PER. La manera de solucionarlo es subir a Teichmüller. Porque aquí uno de los problemas es que varía este C. Entonces yo necesitaría marcar uno que sirva para todos. Ese uno que sirve para todos es la superficie de referencia, que es la que va a servir para todos. Entonces por eso subimos a Teichmüller. Ahí puedo definir bien. Y ahí por la acción del Mapping Class Group puedo bajar al módulo. Entonces, ¿en Teichmüller se coinciden? ¿Perdón? ¿En Teichmüller se coinciden? Sí, en Teichmüller se coincide. Sí, o sea, Si agarras los generadores, tienes una imagen que sería 2G menos 2. los generadores, Si evaluas en todos los generadores, sí, tendrías 2G menos 2. Estamos 2G. hablando de 2G menos, en un espacio de 3G menos 3. No, porque aquí, si esto tiene género G, tenemos 2G generadores. 2G menos 2. No 2G. Sí, tenemos alfa 1. ¿Qué es 2G? Sí. Sí, 2G, ¿sí? Entonces, esto, de hecho, una forma de probar que esto es una sumersión es que sí, en una base de generadores, sí, yo tengo, por ejemplo, generadores alfa 1, beta 1, alfa G, beta G, me dan las coordenadas alfa 1, beta G, sí, que pertenece a C2G. Sí, de hecho, es algo que vamos a hablar después, pero esto funciona mejor cuando lo vemos en Teichmüller, porque en Teichmüller tiene sentido hablar de un mapa de periodo. ¿Sí? Pero sí, esto, digamos, el objetivo, respondiendo a su pregunta, es a un candidato a foliación periódica. ¿Sí? Pues sí, voy a revisarlo bien y le respondo a la próxima clase. Sí, pero igual, vemos la necesidad de subir. O sea, de que aquí en Teichmüller, en Moduli, hasta que puede ser bonito las cosas, pero tenemos que subir a Teichmüller, ¿no? Como hablé, este es su cubrimiento universal, ¿no? Entonces, y algo, saliendo un poco del tema, se prueba que esto es una foliación, o sea, que esto es, que aquí puedo definir una foliación cuyas hojas, bueno, voy a salir un poquito, bueno, hasta aquí ya acabé, aquí. Quiero comentar un poquito más, nada más de... Más adelante veremos el mapa PER, que va de Tex a los homomorfismos de H1 de la superficie fijada en C, que en coordenadas es C2G. Esto va a ser una sumersión, me va a definir una foliación aquí. Pero las hojas de esta foliación son las componentes conexas de las fibras de aquí. Entonces, en particular, la fibra no es una hoja.
O sea, las componentes conectadas de esa fibra son las hojas. Y yo tengo aquí omega mg. Entonces, lo que se muestra es que existe un cubrimiento intermedio en el que aquí tengo la foliación, tengo igual una sumersión y que aquí las fibras sí son conexas. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí ponemos aquí lo mismo, vamos a llamarle PER, y aquí es sumersión, fibras conexas. ¿Pero qué es una fibra? Una fibra, en este caso, es la imagen inversa de un valor regular. Entonces, sería PER menos 1 de A, va a ser una hoja. A lo que voy es lo siguiente. Si aquí yo tengo A, entonces tengo su fibra, pero su fibra es una hoja. O sea, tengo una correspondencia entre las hojas y los valores regulares. Entonces, analizar el comportamiento de las hojas que se acumulan o algo acá, en hojas puede ser un poco difícil, pero si los veo como valores regulares, tengo secuencia de números. Sí, entonces, analizar las propiedades aquí sería equivalente a analizar aquí, gracias a que las fibras, en este caso, en esto de acá, son conexas. Y eso es lo que el profesor Gabriel Casamigla, orientador, llamó el principio de transferencia. O sea, transfiero las propiedades, bueno, las propiedades de aquí las transfiero acá, que aquí va a ser más fácil. Y este cubrimiento intermedio se llama el espacio Torelli, que sí, no voy a hablar en este mini curso, ¿sí? Pero es, digamos, no, o sea, el objetivo de todo. Entonces, por ahora, como una primera parte, este mini curso es entender esto de acá. Luego podemos ver después un poquito esto acá. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Otra pregunta? ¿Su espacio puede ser visto como un cociente? Sí. De hecho, sí, es un cociente intermedio. ¿Cuál es el grupo? Sí, es el grupo de Torelli. Sí, el grupo de Torelli son los elementos del mapping class ground que son homólogos a la identidad. O sea que en homología son la identidad. ¿Sí? Entonces, cociento TG por ese de ahí y me da el espacio Torelli, ¿no? IG, grupo de Torelli. SG, espacio de Torelli. ¿Sí? Y es aquí, en este espacio, donde puedo hacer esa transferencia, ¿no? De estudiar puntos con hojas, ¿no? Esa conexión, ¿no?